Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en este día leyendo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, 1, 8. Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro regresó a Jerusalén, los discípulos de origen judío lo interpretaron diciéndole: ¿cómo entraste en la casa de gente no judía y comiste con ellos? Pedro comenzó a contarles detalladamente ante lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope cuando caí en éxtasis y tuve una visión. Vi que bajaba del cielo algo parecido a un gran mantel, sostenida de sus 4 puntas. Entonces, queridos hermanos, estos cristianos que son de origen judío, no es que aceptaron fácilmente la persona de Jesús por una parte, pero sobre todo también a estas otras personas que fueron bautizados, personas que fueron bautizadas en el nombre de Cristo. Los judíos no lo aceptaban. Les costó comprender a Israel que es Salvador para toda la humanidad. Estas tensiones pueden ocurrir también hoy, cuando pensamos que ciertas personas, por su condición moral, sexual o cualquier clase de este estilo, nosotros tenemos que luchar contra todo lo que es esclavitud, contra todo lo que nos quita justamente de el no aceptar a Cristo. Porque hacer crecer estas cosas significa que nosotros aún estamos en la oscuridad, estamos aún en la muerte. Do aceptayo ando y cuaya peñan de yara pepeaco y estar aún en las tinieblas. Jaumia javela ñan de yahana, umia cuera vela ñan de yahana. Amana yahata, justamente ya igual cajanue y cuera ba esa va peñan de yara ñan de raju, añan de yara y potañan de yaico ponave. Esa es la doctrina, ¿verdad?, social de la iglesia, es decir, hay una encarnación del Verbo, una encarnación de Dios en nosotros. Por una parte, de los que transmitimos, de los que enseñamos, pero por otra parte del pueblo que siente, escucha y vive la palabra de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.